Gracias, damos el honor y la gloria a nuestro Dios por este tiempo que el Señor está permitiendo que disfrutemos. Me gustaría antes de orar decirle a los chicos que pueden salir a sus clases. Me gustaría volver a orar en esta mañana, poniendo delante del Señor el tema que vamos a tratar hoy y también poniendo en las manos del Señor a nuestros hermanos que están pasando por diferentes dificultades. También orar al Señor por las nuevas autoridades. Tenemos un nuevo líder como país, poner su vida en las manos del Señor y que el Señor pueda darle sabiduría. Vamos a orar. Señor, en esta mañana estamos reunidos delante de ti, dándote la gloria, dándote las gracias por todo lo que tú haces. Señor, queremos poner delante de ti nuestras preocupaciones, también usar este tiempo de oración como una herramienta en la mano de cada uno de los hijos tuyos para interceder a favor de otras personas. Reconocemos el poder absoluto que tienes sobre todas las cosas y reconocemos el poder que hay en la oración. Cuando tu pueblo se une, ocurren, Señor, cosas grandes. Queremos unirnos en oración a favor de el liderazgo de nuestro país, a favor de las personas que hoy han tomado nuevos cargos, como dice tu palabra, que nosotros tenemos que interceder a favor de ellos en oración, para que podamos vivir quieta y reposadamente. Padre Dios, cumplimos nuestra obligación como hijos tuyos a orar a favor de nuestros líderes. Ponemos en tus manos al presidente y a toda su línea de gobierno, pidiéndote, Señor, que tu palabra pueda tener un espacio, que tú puedas obrar a través de las circunstancias y que tú puedas bendecir a las personas que están tomando decisiones que van a influir en nuestra forma de vivir como país. Bendecimos, Señor, este país y queremos que tú puedas seguir obrando. Te damos gracias por la libertad que tenemos como país de proclamar tu nombre, de poder tener tu palabra, de poder tener espacios donde decir y ponerte en alto. En esta mañana también queremos interceder a favor de las personas que están con diferentes dificultades, en especial de salud. Queremos que tú obres en sus vidas y queremos que tú puedas lograr la restauración de la salud física, si es tu voluntad. Señor, gracias por este tiempo que podemos dedicar a abrir tu palabra. Queremos pedirte que tú tomes el control, que tu Espíritu Santo sea el que esté obrando y enseñándonos a través de tu palabra. Que podamos nosotros entender lo que tú quieres mostrarnos en esta mañana
En nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Siento mi micrófono un poco sensible. Si pueden desensibilizarlo un poco. Gracias. Perspectivas es la palabra que venimos trabajando delante del Señor. Y hoy vamos a cerrar lo relacionado a iglesia. Y lo vinimos haciendo en una secuencia idéntica para la perspectiva bíblica correcta para un hijo de Dios, para una familia cristiana y para una iglesia cristiana. Y todas esas divisiones que hicimos los cerramos de la misma manera con el último tema a desarrollar que le pusimos correr. Y vamos a ver ahora un texto que es el mismo texto que usamos como persona y como familia, que se encuentra en Hebreos 12:1, donde menciona esta palabra correr, que habla de moverse hacia la dirección que el Señor indica, en este caso a su iglesia, que no solamente tenemos que quedarnos con saber. La Biblia habla de las personas que conocen y hablan de las personas que son hacedores, que hacen. Una cosa es conocer y otra cosa es hacer. Entonces todos estos principios, toda esta información, todos estos conceptos que vinimos repasando desde los principios, valga la redundancia, de la iglesia, hablamos sobre el orden de prioridades, hablamos de decisiones, hablamos de propósito, ubicación. Todo eso no tiene mucha fuerza si no genera una acción, si no genera un movimiento de alguna forma distinta a la que veníamos haciendo antes de conocer esa información. En Hebreos 12:1 encontramos, y en algunas Biblias dice puestos los ojos en Jesús el título. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo el peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. En una versión diferente en la Biblia dice lo siguiente: por tanto también nosotros, que estamos rodeados de una multitud grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, especialmente el pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Vamos a analizar y quedarnos en algunos puntos de este precioso versículo de la palabra del Señor. Lo primero que resaltamos todas las veces que hablamos de esto es la importancia de ser conscientes de que tenemos alrededor nuestro siempre una importante cantidad de testigos. Es importante saber que estamos influyendo o influenciando a todos los que están cerca de nosotros de una u otra manera. La palabra una vez más está diciendo: atiendan que como personas hay otras personas que le están viendo. Atiendan que como familias hay otras familias que le están viendo. Y atiendan que como iglesia hay mucha gente alrededor de la iglesia mirando lo que hacemos. Hay testigos. Y puse dos puntuales. ¿Quiénes son los testigos de la iglesia? Primero somos
los demás miembros testigos de qué es lo que se está haciendo en la iglesia o cómo nos manejamos como congregación. Somos unos que nos miramos a nosotros mismos y sabemos lo que está pasando. Entonces los primeros testigos es la propia iglesia de cómo se está llevando adelante o cuál es la forma de manejo de la congregación. Lo otro es lo demás que nos rodea, la comunidad o el barrio. Tenemos una vecina acá pegado, que todas las veces que le veo yo le saludo, pero yo no sé cómo se llama. Y hay vecinos, yo vivo hace muchos años en el barrio, hay vecinos que yo no sé cómo se llaman. Yo tengo memoria visual. Para que tengan una idea, yo puedo mirarle hoy a mi profesora de segundo grado, si todavía está, voy a poder reconocerle a todos mis compañeros de la escuela, no importa que sean gordos o no estén tan en buen estado como yo. Les puedo reconocer, porque tengo una memoria visual bastante buena. No puedo decir lo mismo con los números, no soy bueno con las fechas, me confundo mucho, eso me crea muchos problemas en diferentes ámbitos, ya imaginarán. Cumpleaños, fechas importantes, contraseñas, es un problema para el pastor, las contraseñas, las claves. Ok. Yo les conozco visualmente a todos los del barrio, pero la palabra nos está diciendo que como iglesia esos son testigos de cómo nosotros nos manejamos. No tenemos que olvidar eso. La otra cosa que menciona el texto es la palabra despojarse. Soltar si la Biblia menciona como una necesidad el despojarse, hermanos, para nosotros debe ser algo importante. Si la Biblia menciona, significa que hay problemas cuando no hacemos. Soltar las cosas, despojarse, dejar atrás. Y la palabra de Dios menciona qué cosas y lo pone como peso. Despojémonos de todo peso. Traten de no olvidar que estamos hablando de iglesia. Entonces yo pensando en eso, la palabra de Dios está diciendo, como congregación hay mucha gente que le está mirando, la misma congregación, los demás en el barrio, alrededor nuestro. Y para correr necesitamos despojarnos. Entonces el concepto que tenemos que traer es pensar como iglesia, ¿cuáles son las cosas que podrían estar creando ese peso? Porque dice todo peso. Para poder hacer un poco más fácil el análisis, si traemos ahora al decir Dios quiere llevar a su iglesia hacia un propósito, debemos caminar hacia un propósito, tenemos que ser intencionales hacia ese propósito. ¿Cuáles son los pesos que podrían estar limitando el movimiento de la iglesia de Jesucristo hacia ese propósito? Lo mismo pasa como persona, y voy a volver a repetir quizás. El miércoles pregunté si ya les aburría el tema y nadie me contestó. No sé cómo entender eso, pero yo sigo. Como persona, si el Señor quiere llevarte hacia su propósito que estableció antes que vos nazcas, ¿cuáles son los pesos que quizás tenés que soltar para poder caminar hacia ese propósito? Y lo mismo se aplica a la iglesia. ¿Cuáles son los pesos? Una vez más, la Biblia aclara que el pecado en nuestro camino, en la vida, es el peso más visible. Un pecado
en tu vida, querido hermano, querida hermana, va a ser el mayor obstáculo para que vos desarrolles el propósito de Dios en tu vida. Satanás es tan astuto que va a poner un pecado lo suficientemente eficiente para poder estorbar lo más que se pueda al propósito que Dios tiene en tu vida. Va a poner algo enfrente. ¿Y ustedes piensan que si hace eso con las personas, no va a hacer eso con la iglesia? Sí, va a hacer. Es más, usa a las personas para obstaculizar a la iglesia. Y ahí entramos todos. ¿Será que yo estoy en alguna medida siendo utilizado como estorbo para donde Dios quiere llevar a la iglesia? ¿Se dan cuenta que otra vez termina en la comunión personal de cada miembro? ¿Se dan cuenta que otra vez la forma que la iglesia se mueve habla mucho de la intimidad de sus miembros con el Señor? Una iglesia, y ahora vamos a desarrollar un poco más adelante la cuestión del perdón. Ya vamos ahí, ya después nos volvemos si hace falta, porque si no va a haber un contraste acá. Lastre, la idea de lastre también hablamos varias veces y también se aplica a la congregación. Si una congregación desea moverse, tendrá que tener la fuerza suficiente para levantar su propio peso. Si nosotros queremos movernos, voy a dar un ejemplo práctico. Hoy a las 16 HS, perdón. Van a estar los niños acá. Estamos esperando 100 niños. Si como iglesia, y es una actividad de iglesia, si queremos movernos como iglesias, dependiendo de qué tan lejos vivas, a las 3:30 tiene que terminar tu siesta. Y prepararle a tu equipo, si como yo somos cuatro, prepararle a tu equipo. Es decir, nosotros tenemos niños así, más o menos padres, vamos a decir, no le traemos ahora. Aquellos que ya no tienen hijos pequeños, vengan a ver cómo servir. Vamos a tenerle a casi todo el barrio acá hoy. Si como iglesia queremos movernos, dice, tenemos que tener la fuerza suficiente para mover nuestro propio peso. ¿Cómo se hace físico la iglesia? Con cada uno de nosotros. Hoy a la tarde va a ser la primera prueba. La segunda prueba es un poco más difícil. Primero, ¿dónde está Leticia? Primero de septiembre, segundo de septiembre. 2 de septiembre. Va a ser un sábado. Ustedes se van acá en el asfaltado, que era todo asfaltado, hasta la plaza que está allá en el bajo, después de la casa del hermano Oscar. ¿Ubican? Ok. Vamos a tener una actividad evangelística de la iglesia el sábado 2 de septiembre, donde vamos a predicar el evangelio de Jesucristo, donde va a venir cualquier tipo de espíritu. Si como iglesia estamos, como mínimo tenemos que estar 40 personas, porque hoy estamos más o menos 80, la mitad de este grupo, si vencemos nuestro propio peso de levantarnos un sábado y irnos allá a decir, hermano, a la hermana Leti es la responsable, hermana, ¿qué te puedo ayudar? Es decir, los jóvenes van a estar sin siesta, poniendo el telón, eso de las 2 en el sol. Entonces, una conservadora con agua va a ser muy refrescante para el espíritu de esos jóvenes. Ok. Está más exigente ya los espíritus ahora. Ya, quieren algo más. Bueno, ¿entienden? Tenemos que tener la fuerza suficiente para vencer nuestro propio peso. Ok, estamos hablando de lastre. Para levantar nuestro propio peso y tomar la decisión de dar cada paso necesario en la dirección deseada. Una vez que logremos levantarnos y caminar como organización, ¿qué pasaría si en el camino hacia donde queremos dirigirnos se nos ocurre cargar un peso extra que tenga la mitad de nuestro peso total?
Si estamos 80, serían 40 personas que no quieren saber nada. La mitad de nuestro peso, que ya movimos. ¿Qué pasaría? Eso va a ocasionar lo siguiente. Eso va a usar fuerza. Quiero acá detenerme, hermanos, para que ustedes se den cuenta lo terrible que es esto. Eso va a usar fuerza de la congregación. No solamente para caminar hacia donde Dios quiere, sino que para arrastrarle a los otros. Lastre, peso adicional. Eso trae un desgaste de tiempo. Si nos ponemos 40 personas, técnicamente es un poco difícil aplicar eso, pero vamos a hacer el ejemplo para que se den cuenta. 40 personas montando un escenario. Va a ser medio exagerado. Vamos a hacer en 5 minutos, ¿verdad? Y después de terminar, hermano, eso se tiene que desmontar todo otra vez. Y vamos a estar en una plaza donde quizá haya otras personas que tengan el llamado de usar nuestras cosas para otros fines. Esa es la parte que me preocupa mucho, que tenemos que estar atentos por nuestros chicos y por nuestras cosas. No hay pared ahí, es al aire libre. Tiempo, fuerza, tiempo. Espacio. Ustedes saben que en el supermercado se vende por metro cuadrado el espacio. Entonces yo quiero poner ahí mi marca de chocolate y ¿dónde piensa que es más caro el metro cuadrado? Enfrente. Lo primero que ve. Entonces ese cuesta 1 millón por mes. 1 metro cuadrado. Vos podés hacer lo que queráis, pero vos tenés que pagar ese espacio. Y los baratos están en el fondo, después de la verdura, ¿eso? Un chocolate ahí. ¿Quién me va a comer esta verdura? ¿Se va a sentir malo de comprar un chocolate? ¿Qué tiene que ver el súper con la iglesia? Metros cuadrados que podemos usar, pero si hay cosas que estorban, se pierde ese espacio. ¿Ustedes piensan que Satanás no está detrás de malgastar las fuerzas de la iglesia? Sí. ¿Ustedes piensan que Satanás no está detrás de hacerle perder el tiempo a la iglesia? Sí. ¿Ustedes no están de acuerdo en el que Satanás está detrás de usar nuestro espacio? Sí. Ese espacio mal usado nos va a evitar, valga la redundancia, usar ese espacio para algo más útil. Peso o lastre es todo aquel peso inútil que alzamos para llevar con nosotros. Esas películas, o quizás algunos practican, no sé, de ir a acampar y tienen que llevar todas sus cosas acá, su olla y todo, ¿verdad? Y te vas a ir al campo. O sea, no vas a llevar un televisor de 42 pulgadas, ¿verdad? Porque ¿dónde vas a enchufar? Vos te vas solo. No vas a llevar tu microondas que pesa muchísimo. No tiene ningún sentido. Entonces, si la iglesia se quiere mover, necesita despojarse, soltar. Si vos querés moverte hacia el propósito de Dios, quizá hayas cosas que tenés que dejar, despojarte, dejar a un lado. El lastre, vamos a citar ahora el lastre, los lastres de una iglesia, los posibles lastres de una iglesia, porque cada iglesia es única y específica. Y también quiero no solamente hablar de nosotros, sino que veo factores comunes
que indican de que puede ser problema también de otras congregaciones. ¿Cuáles pueden ser los lastres de las iglesias? En el punto 1, no pude dejar de no poner lo mismo que puse en personas y familia: falta de perdón. Y acá vamos a entrar en un punto un poco difícil. Falta de perdón entre los miembros, un miembro con otro. ¿Ustedes piensan de que la obra del Señor va a ser más fácil si tenés solucionado esa diferencia con tu hermano? Sí. ¿Vos pensás que Satanás está detrás de atajar la obra en la iglesia? Sí. ¿Vos pensás que Satanás está usando esa diferencia que tenés con tu hermano? Sí. Eso significa que vos estás siendo parte del juego de Satanás para atajar la obra del Señor por una pequeña diferencia. ¿Y qué es la diferencia? No sé, yo no hablo más con él. Fíjate. Entonces no me estreso. O mejor le pedimos a otro. Falta de perdón entre miembros es lo primero que puse. Lo segundo es falta de perdón entre los líderes. Acá vamos a apretarnos un poco los zapatos. Hermanos, ustedes saben la herramienta preciosa que puede ser la diplomacia. El Señor me ha capacitado en la diplomacia. Pero eso no puede llegar al punto de ser cinismo y de ser persona, como dice la palabra, de doble ánimo. Uno tiene que ser auténtico. ¿Saben cómo yo analizo? Quiero que me atiendan, quizás les pueda ayudar, quizás ya hice esto alguna vez o ya mencioné. ¿Cómo yo entiendo la diplomacia? Después vamos a ir al punto del perdón. Una esquina filosa. Acá, por ejemplo, esto se cayó. Creo que fue intencional, pero eso es los jóvenes van a decir. Acá hay una esquina. Esto es vidrio. Esto corta. Pero acá hay una esquina que se cortó con una... Se ve, creo que todos ven. Pero aparte de que se cortó así, se lijó el borde. Entonces es vidrio, pero uno puede apretar y no pasa nada. Acá se cayó esto y se quedó una punta. Y no se lijó porque se rompió. Yo aprieto mi dedo acá y va a haber sangre. De este lado está la misma esquina, pero sin romperse. Y está lijado la punta. Yo entiendo la diplomacia como esto. Hay un dicho que me gusta mucho que dice: hay que tener guantes de seda, pero puños de acero. El pastor ya se fue, ya está leyendo cosas raras. Díganme que se le cruzó por la casa. Eso significa que acá está tiernito todo, pero no hay negociación en los principios. Entonces el vidrio no se mueve acá. Acá sigue habiendo la misma medida. Solo que hay un borde que no está intencional para herir. Entonces, hermano, vos podés tener la razón, pero ser filoso. Y el líder no puede ser filoso, porque tiene que estar cerca de personas. Vos no podés negociar, pero no podés cortar. Ahora sí, el otro viene y te atropella, ¿qué vas a hacer? Así vas a tener que decirle: hermano, te amo, pero hasta acá. Ahí siente el puño, ¿verdad? Ya la seda se arrugó un poquitito. Entonces a veces hay falta de perdón entre líderes, entre dos personas que tienen guantes de lo que dije, ¿verdad? También hay falta de perdón entre
los miembros y los líderes, y entre los líderes y los miembros. Porque hay diferencias, porque a veces uno piensa que el líder sí tiene el privilegio de enojarse. En la Biblia no hay tal cosa. Somos hijos de Dios y necesitamos la paz. Necesitamos integrarnos. ¿Cómo vamos a irnos hacia un solo lado si no tenemos esa unidad? Ese, hermano, es el peso, el lastre más común en las iglesias. ¿Por qué piensan que en las iglesias les cuesta tanto moverse? Porque hay seres humanos que no dejan que el Espíritu Santo gobierne sus vidas y se enojan unas con otras y se desgasta la iglesia y se pierde la energía y no se va a ningún lado. Eso no, más satánico que eso no sé qué puede haber. Satanás encargándose de que su iglesia gaste su energía dentro de la iglesia y no puede salir. Por la falta de perdón, hermanos, hay muchos problemas, muchas limitantes. ¿Ok? Ese es el primer lastre. El segundo lastre es el dejar. ¿Se acuerdan que despojar? Eso, el hecho de no hacer también es un lastre. No soltar las cosas. Tenemos que evaluar si estamos cargando con situaciones que no están de acuerdo con nuestro orden de prioridades como congregación y como personas. Olvidar de hermano cercano, primo, lo que quieras, del perdón. Es difícil olvidar, pero recordar sin dolor sí es posible. Porque la herida está, pero no está rojo ni con pus. Hay una cicatriz que vos apretás y ya está el recuerdo, pero ya no hay dolor. Olvidar. Los recuerdos nos anclan. ¿Qué es el ancla? El ancla se pone, hermano, cuando uno se quiere quedar en un lugar. Es decir, no tiene mucho sentido querer moverse y no levantar el ancla. Y a veces debemos olvidar, levantar el ancla, seguir. Los recuerdos son anclas que nos van a sujetar más de lo debido en un lugar. Ya sea bueno o malo, uno dice, ¿cómo voy a olvidar lo mejor que me pasó en la vida? Hasta ahí. ¿Qué pasa si Dios tiene otra cosa mejor? Como iglesia podemos decir nuestra celebración, los 30 años, pum, para arriba, todo. Pero ¿qué vamos a pasar? Muy poco ya falta para los 31. Y vamos para... Eso es lo bueno, a veces estamos anclados con los máximos recuerdos que tenemos de nosotros como personas. Eso nos ataja a seguir. Los buenos también, recuerdos buenos también nos atajan. No solamente los recuerdos malos. Olvidar. Y por último el texto habla de todo lo contrario, agarrar, comenzar a hacer cosas nuevas. Hay tanto que Dios quiere mostrarnos, porque dice, despojémonos de cosas y agarremos otras cosas. Entonces yo pensé como congregación, ¿qué tal vez lo que tenemos que comenzar a hacer? Y acá quiero compartir un poco, nosotros no tenemos un ministerio que es por demás esencial en cada iglesia, que es el ministerio de evangelismo. Quizás el año que viene, si Dios permite, podamos abrir
el ministerio de evangelismo y comenzar a ser intencionales con el evangelismo. Pero eso va a demandar de que todos nos levantemos y hagamos algo en relación al evangelismo. Porque no es solamente cosa del pastor, no es solamente cosa de los líderes, es cosa de todos. La comisión que Dios dejó es para todos sus hijos, todos sus hijos. O si no diría pastor, ahí arriba, ¿verdad? Por tanto, id los líderes. No dice eso. Tenemos que comenzar a hacer cosas nuevas. Tenemos que dejar, tenemos que olvidar, aunque sea bueno o malo, dejar y comenzar a agarrar cosas nuevas. Y por último, corramos, dice el texto. Pero dice con paciencia y con perseverancia. Nos indica que es un tipo de carrera. ¿Cómo se supone que uno va a correr con paciencia? Uno corre cuando está apurado. Pero otra vez la palabra de Dios no deja algo tan sencillo pasar, sino que pone aparentemente una contradicción. Correr con paciencia. Nos indica de que es un tipo de carrera específica. Primero, es una carrera larga. La vida cristiana es toda la vida y un poco más. Es una carrera larga. La iglesia no va a terminar, hermanos. Está en la palabra de Dios. No va a terminar. Entonces, si queremos seguir sirviendo al Señor en una iglesia, tenemos que estar conscientes de que esta carrera es larga. Entonces, si querés seguir, lastimosamente tenés que perdonarle al hermano. No hay otra. Es una carrera estratégica. No es chocar y atropellar, es estratégico. Estratégico. La palabra correr con paciencia también nos indica que no solamente se trata de correr, se trata de disfrutar la carrera. Hermanos, tenemos que disfrutar nuestra vida cristiana acompañado de una congregación que está de acuerdo como nosotros entendemos la palabra de Dios. En la iglesia tiene que ser un complemento de cómo llevas tu vida con Cristo. Y si algo de lo que se hace acá no te parece según en la comunión que tenés con Dios, busca un lugar. Y si acá es gloria a Dios, vamos a levantarnos y vamos a seguir creciendo juntos. La iglesia no es un lugar que el Señor determinó para que vengamos una vez a la semana, 2 horas. Y si venís solamente para el culto es 1 hora a la semana. Por Dios del cielo, ¿cuánto es una semana en horas? 24/7. No tengo la calculadora, tengo ahí, pero 168 horas. Y 1 hora. En el corazón de Dios no está eso. La iglesia tiene que ser un complemento a tu relación con Dios. Un tiempo de celebración a lo que Dios te dio en la semana. Un tiempo de consuelo a las cosas que pasaron que no fueron agradables. Eso tiene que ser este lugar. No es un lugar que venís para cumplir, para sentirte bien y decir, ya hice lo que tengo que hacer, como otras congregaciones que se parecen. Aparecer nomás y te sentís bien y decís, ya tengo otra vez crédito para una semana. Y hacer lo que querés en la semana y después venir y te sentís bien otra vez. Eso no es lo que está en el corazón de Dios. Es una comunidad de hijos de Dios que se reúnen para exaltar el nombre de Cristo, para buscar su voluntad, para compartir sus bendiciones. Para terminar, ahora que hemos juntado todo lo necesario para correr la carrera de la vida cristiana como iglesias de Jesucristo, comencemos a disfrutar sabiendo de que Dios promete estar con nosotros todos los días que dure el viaje de la iglesia de Cristo. Hermano, a mí me gustaría que esto que han escuchado genere en ustedes un deseo, como dije el domingo pasado, de
de preguntarse, ¿y yo qué? ¿Y yo qué? Porque si vamos al principio de lo que es Dios, Dios es amor, mejor es dar que recibir. ¿Cómo suena de que quizás la iglesia sea un lugar para dar y no un lugar para recibir? Con el paréntesis de que Dios nunca va a permitir que vos des sin devolverte. Con el paréntesis que Dios nunca devuelve lo mismo que vos das. Tiene la mala costumbre de multiplicar, no sumar. Dios multiplica. Dios multiplica. Y eso no solamente se aplica a lo monetario, se aplica al tiempo, se aplica a las bendiciones, se aplica a cosas eternas que uno da en este lugar. Dios da de vuelta. Y si no me crees, practica, desafiala al Señor y vas a ver. Dios es fiel. Dios no necesita recursos. Él quiere enseñarnos a cómo funciona su reino. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo. Queremos poner en tus manos todo lo que hemos escuchado hasta acá en relación a